El nombre, ¿no?, de estas tiras reactivas ahora es sencillo, es fácilmente diagnosticable si esa es una orina patológica o es una orina normal. Siga, por favor. Entonces, ¿qué es la orina? Ya hemos dicho que es un líquido orgánico que se forma gracias a la filtración de la sangre a través del riñón, ¿no? Entonces, al pasar por el riñón, va a pasar por toda una estructura, tubos renales, conductos colectores, va a pasar un proceso, se va a reabsorber, se va a secretar, se va a excretar, ¿no? Y al final vamos a tener un volumen que se elimina llamado orina. Siga, por favor. Muy bien. Entonces esto más o menos es un recordaris para que ustedes tienen que recordar, porque ya les he dicho yo, todos los conocimientos básicos que han tenido de la medicina, ustedes tienen que implementarse en la parte clínica. Esto es como un recordaris. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos dos riñones, no solamente un riñón, ¿no? Estos dos riñones son irrigados por las arterias renales y por las venas renales, ¿no? Las arterias renales son provenientes de la aorta abdominal, fíjense, y las venas provienen de ¿dónde? De la vena cava inferior. Fíjense, ahí lo ven, usted incluso dice, tiene su pelvis renal, salen dos uréteres, de cada riñón un uréter, tenemos dos uréteres, desemboca en la vejiga, que es única, y esta vejiga, a través de la uretra, ¿no?, sale al exterior. Entonces eso es fundamental. Esto es lo que ustedes ven sencillo para los que van a ser cirujanos, para los que van a ser ginecobstetras. Muchos ginecobstetras han cometido errores garrafales, se han cortado el uréter y han ocasionado un problema renal, ¿no? Entonces han agravado. Entonces ustedes ustedes tienen que determinar antes de la cesárea, determinar dónde está el uréter, ¿no? Perfecto, separar adecuadamente antes de la incisión, pues, ¿no?, de la cesárea. Entonces, eso tienen que saber. Igual en una cirugía abdominal, para ver una cirugía es amplia, entonces de igual manera tienen que saber. Y no se olviden, por ejemplo, que la vejiga, ¿dónde se localiza? En la pelvis, ¿no? En la pelvis. Es intrapélvico, dentro de la pelvis, ¿no? A ver, siga, por favor. Muy bien, recordándoles, ya hemos dicho que el sistema urinario está compuesto por dos riñones, dos uréteres, una vejiga y un uretra. Los dos riñones son órganos que poseen una forma de haba o una forma de frijol, pero más o menos de una longitud de 10 a 12 centímetros de longitud, de 5 a 7 centímetros de ancho y de 3.5 a 5 centímetros de grosor, con un peso aproximadamente entre 135 y 150 gramos. ¿Ya? Su localización, ya hemos dicho que está en la parte posterior y superior del abdomen, ¿no? Está en la última vértebra torácica y las tres lumbares. ¿Ya? Los uréteres, ya hemos dicho que hay dos uréteres, izquierdo y derecho, se conectan con la vejiga, en la cual llegan a la cara posterior de la vejiga. Su longitud varía entre 25 y 30 centímetros y un diámetro más o menos entre 1 a 10 milímetros. Siga, por favor. Ahora, yo les pregunto, ¿quién tendrá mayor tamaño en la vejiga, el hombre o la mujer? A ver, ¿qué dicen, el hombre o la mujer? Esto no debe haber duda en ninguno. El que tiene mayor volumen, mayor capacidad de la vejiga es de la mujer, ¿Y por qué tiene así la mujer? Porque la mujer desde niña, la mujer, por ejemplo, no orina en cualquier lugar, ¿no? Tiene deseo de orinar, se retiene hasta llegar a su casa, ¿no?, a un lugar donde más o menos reúne las condiciones adecuadas. El hombre no, tiene deseo de orinar así sea en el poste, sea en el árbol, donde sea se orina. Lamentablemente eso hace que su capacidad no aumente. Por eso la mujer tiene mayor capacidad, más o menos entre 100 y 800, del hombre más o menos entre 500 y 600. Asimismo, por ejemplo, la uretra es mayor en el hombre, ¿no?, más o menos entre 15 y 20, y la mujer es solamente pequeña, 4. Muy bien, esto es un recordaris para que ustedes se ubiquen y se localicen, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿no?, porque a veces se habla físico-químicamente, bioquímicamente, pero no sabemos qué estamos hablando. Entonces, si nosotros hacemos un corte sagital al riñón, fíjate,
vamos a encontrar dos estructuras, ¿no? Una cerca a la corteza, que se llama la más externa, corteza renal, y una más interna, que es la médula renal. Y vamos a ver, por ejemplo, mira, en la corteza renal qué estructura va, y en la médula renal qué estructura va. No se olviden, para aquellos que van a ser nefrólogo, por ejemplo, en la corteza se encuentran los glomérulos renales. Los glomérulos renales. De ahí determinan, por ejemplo, cuando hay un informe anatomopatológico, te dicen, por ejemplo, tantos glomérulos nada más en corteza, entonces ya el que es nefrólogo se dice, ah, ya, este tiene un problema, ¿no? Tal. Y si le dice la característica de cada uno, así si es neoplásico, si es un tumor benigno, o si es una degeneración. Muy bien, siga por favor. También es bueno recordarles, afianzar esto, la arteria renal. Hemos dicho, por ejemplo, ya, ¿no? Por la arteria renal entra la arteria renal, que se divide en arterias segmentarias, ¿no? Puede ser una arteria segmentaria superior, media e inferior. Estas, a su vez, al pasar por las pirámides vulvares, se dividen en arterias, ¿no? Arqueadas, dice algunas, y esas siguen aumentando, llegan a las interlobulares y se llama arterias interlobulares. Siga, por favor. Ya. Estas arterias interlobulares son los que van a dar origen a las arterias ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién va a ser? ¿De la? ¿De? Nefrona, pues va a ser la arteria aferente y la arteria eferente. Entonces es importante. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es la nefrona? La nefrona viene a ser la unidad anatómico-funcional del riñón. Fíjate, todo esto consiste en una nefrona, ¿no? O sea, nosotros al hacer un corte de riñón vamos a encontrar que esta es una unidad. Entonces, esta es una unidad anatómica y funcional. El ser humano más o menos tiene aproximadamente 1 millón de nefronas. ¿Ya? De este 1 millón de nefronas, solamente funciona el 25, el 40%, y el resto está en stand-by. Gracias a este hecho, una persona que tiene un familiar, etc., dona su riñón a la persona que tiene problema renal. Hay muchas madres, las madres son las más entusiasmadas en donar el riñón a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Mientras que los padres se mantienen todavía, pero no. Y viven bien. Lo único que tienen que hacer es cuidarlo, ¿no? Evitar todos los problemas renales que se pueden presentar. Siga, por favor. Muy bien. Esto tiene dos polos, ¿no? Tiene un polo vascular, o sea, el glomérulo tiene un polo vascular y un polo urinario. El polo vascular está formando la arteria aferente y eferente, como ustedes lo están viendo. No sé si alguien tiene una... puntero ahí, ¿no? Sí, vale. Haz un puntero ahí con el cursor. Ahí se ha formado. Inferior eferente en la parte inferior, y tenemos un polo urinario que está conformado por el tubo contorneado proximal, ¿no? Fíjense, mira cómo está, ¿no? Siga, por favor. En el glomérulo es donde se realiza la filtración glomerular, ¿no? Donde va a pasar toda la sangre y se va a filtrar. ¿Sí o no? El glomérulo es el que va a filtrar. Va a filtrar de acuerdo al tamaño de la sustancia que va, ¿no? De acuerdo a eso. De tal manera que las partículas pequeñas y el agua van a pasar fácilmente. ¿Sí? Pero aquellas sustancias de alto peso molecular, en el caso, por ejemplo, de las proteínas plasmáticas y las células, esto sí no pueden pasar, lo retienen. Ahora, para pasar las sustancias a través de los glomérulos, se tiene que considerar la membrana basal del glomérulo. Esta membrana basal juega un papel importante en la selección de las sustancias. Y fundamentalmente, esta tiene una carga negativa.
Entonces, esta carga negativa va a permitir que sustancias no deben pasar, ¿no? O sea, va a excluir. Siga, por favor. Por ejemplo, las sustancias cargadas negativamente, como el caso de la albúmina, ¿no? Excluye más o menos a 1.8 nanómetros. O sea, por más que sea pequeña, no puede pasar, porque tiene cargas negativas. ¿Qué pasa? Se repelen. Entonces, cuando esa membrana está intacta, está sana, ese tamaño de albúmina no debe pasar. Pero las moléculas que están cargadas positivamente, como el caso de las inmunoglobulinas, su exclusión es inmensa, ¿no? Mira, 4.5 nanómetros tranquilamente dominan y el resto pasa normal, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la membrana basal se daña, se lesiona? Como es en el caso, por ejemplo, de la diabetes mellitus, como es el caso de la hipertensión arterial o la glomerulonefritis. Ahí va a haber un daño renal. Ustedes, por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, siempre se le hace su control renal. ¿Por qué? Porque la diabetes produce una glomerulosclerosis diabética y ocasiona daño renal. Entonces hay daño en la membrana basal de los glomérulos. Entonces, ¿qué es lo que pide entonces el médico para ver si este está haciendo daño renal o no está haciendo daño renal? El diabético o el hipertenso. ¿Qué examen les pide? ¿Qué les pide? ¿Qué examen le pediría usted más o menos de acuerdo a su... Tiene que pedirle una estructura que siendo pequeño no pasa, pero cuando está dañado pasa. En este caso viene a ser la albúmina. Se le pide el examen lo que se llama la microalbuminuria. Por esa razón es que a los diabéticos, a los hipertensos, siempre se le hace un control para ver si hay microalbuminuria, ya está iniciando el daño renal. Entonces se prevé, se toman todas las medidas de prevención para que no llegue a eso. Porque es fácil, pues ya si encontramos proteínas totales, ese riñón ya está recontra dañado, ya no hay nada que hacer. Hemos visto, por ejemplo, el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, cantidades, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No hay nada que hacer. Muy bien. Entonces, en el ultrafiltrado glomerular más o menos se produce 180 litros por día, que representa 4 veces mayor al volumen hídrico total del organismo, más de 10 veces al volumen de líquido extracelular y de 100 a 200 veces la cantidad de agua ingerida diariamente. Esa es la cantidad que se filtra por el glomérulo. Siga, por favor. Ahora, de acuerdo a esto, ustedes, por ejemplo, cuando han hecho fisiología renal, ¿no? Fisiopatología renal, han visto que es fundamental el mantener la homeostasis. La homeostasis. La homeostasis significa que hay cambios que de tal manera que tú no sientes absolutamente casi. ¿O no es así? ¿Ya? Por decir. Entonces, en el proceso de filtración regular, o sea, se va a producir cambios de volumen, ¿no? Y de sustancias. Este proceso de filtración debe funcionar coordinadamente con el mecanismo tubular, o sea, de reabsorción o secreción. ¿Está claro? Entonces, si hay demasiado líquido a nivel del túbulo contorneado proximal, no lo reabsorbe mucho para eliminar a través de la orina. Si hay poco líquido, el tubo contorneado proximal trata de reabsorber lo máximo y eliminar mínimamente. De tal manera para que se mantenga el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Ya? Entonces, muy bien. El volumen de filtración glomerular está determinado por la diferencia que existe entre la presión hidrostática total y la corroide osmótica transcapilar y el coeficiente de ultrafiltración. La presión hidrostática transcapilar es la diferencia que existe entre la presión hidrostática en el interior del capilar glomerular y la que existe en el espacio de Moore. Esta diferencia es lo que favorece la filtración glomerular. Siga, por favor.
Sin embargo, si la presión coloidal metral es la diferencia que existe entre la presión coloide osmótica y el capilar glomerular menos la presión coloide osmótica que existe en el espacio de Bowman, esa diferencia de presión es la que disminuye la filtración glomerular. Entonces, el volumen de filtración glomerular depende de los flujos sanguíneos plasmáticos renales. Normalmente se mantiene constante cuando la presión es de 80 a 180 milímetros de mercurio. Si la presión disminuye a 80 o menos de 80, va a disminuir el filtrado glomerular. Si la presión hidrostática total llega por debajo de 50, 50 o debajo de 50, no hay filtración glomerular. Eso es importante lo que ustedes ven. Siga, por favor. Entonces, nosotros sabemos perfectamente, en el hombre el filtrado glomerular de alrededor de 120 mililitros por minuto y el ultrafiltrado necesita de un pKh adecuado y una densidad adecuada, normal. Siga, por favor. Muy bien. Aquí tenemos cómo se produce el filtrado glomerular. Fíjense, las arterias, la sangre pasa a través de las arterias, fíjense, ¿no? El tubo contorneado proximal. Ahí tenemos todas las sustancias que tenemos: agua, glucosa, aminoácidos, proteínas, ácido úrico, tenemos iones de sodio, calcio, cloro, carbonatos, urea, etc. Fíjense, mira. Entonces, todo esto se elimina de acuerdo a lo que necesita el organismo. Si el organismo no lo necesita, lo elimina. Si necesita, lo reabsorbe. Entonces, aquí tenemos en el tubo proximal, fíjense, ¿no? Las cosas que reducen. Entonces, manteniendo siempre la homeostasis. De tal manera que el ser humano ni lo siente, ¿no? Ni lo siente que le falta agua, no lo siente, salvo que sea en exceso, ¿no? Siga, por favor. Siga. Entonces, ¿el filtrado glomerular se puede modificar? Sí, se puede modificar. Se puede modificar a través, por ejemplo, de la angiotensina 2, que va a disminuir el filtrado glomerular porque produce vasoconstricción. Asimismo, por ejemplo, la noradrenalina y la adrenalina también disminuyen el filtrado plasmático renal por vasoconstricción y también va a disminuir el filtrado glomerular. Siga, por favor. Además, ¿cuándo disminuye el filtrado glomerular? Dice, va a disminuir el filtrado glomerular cuando hay una disminución de la presión hidrostática intracapilar, es decir, cuando hay problemas de hipotensión. Esto se puede producir por una deshidratación. Cuál sea el origen no interesa, pero va a haber una hipotensión o una pérdida sanguínea total, también hipotensión. Entonces ahí va a disminuir la presión hidrostática. ¿Cuándo hay disminución del filtrado glomerular? Cuando hay aumento de la presión coloidosmótica del plasma, en el caso de una deshidratación propiamente dicha. Cuando hay aumento de la presión cuando hay una disminución del filtrado glomerular, cuando hay aumento de la presión en el espacio de Bowman, cuando existe un problema de tipo obstructivo, una función urinaria, cuando hay una disminución del filtrado glomerular, cuando hay una disminución del flujo sanguíneo renal, por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca, y cuando hay una disminución del flujo del filtrado glomerular, cuando hay una disminución del coeficiente de ultrafiltración, cuando hay un daño propiamente dicho a nivel renal. Muy bien. Ustedes esto lo han estudiado perfectamente bien en la psicología, ¿no? Solamente esto es un recordario para que en sus problemas clínicos ustedes sepan dónde estamos, ¿no? A qué nivel es la lesión, a qué nivel es el cuadro clínico, todo. Entonces, los túbulos renales, ustedes saben, los tubos renales, tenemos túbulo renal, tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el contorneado distal, ¿qué más? Tubo colector, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ¿a dónde llega? A la pelvis renal. Muy bien, esto ustedes lo conocen. Pero solamente un recordarles que el tubo contorneado proximal, ese es el tubo más largo que tiene el riñón, ¿no? Termina en el asa descendente de Henle. Es el más largo y ancho de todos, ¿sí? Se caracteriza que sus células poseen microvellosidades largas y delgadas. Su citoplasma tiene cantidades abundantes de mitocondrias y lisosimas que son importantes en la absorción de las sustancias, ¿ya?
aquí se reabsorbe más o menos el 65% de agua y sodio. Y el 30% y en el resto de nefrones el 34.3%. Así, por ejemplo, el 15% en el asa de Henle, el 10% en el tubo contorneado distal, el 9.3% en el tubo colector y el 0.7% es el que va a formar la orina. ¿Ya? Y hemos dicho que se filtra aproximadamente ¿cuánto? 180 litros por día, ¿no? ¿Sí? Y esto alcanza el tubo contorneado proxi. Bueno, siga por favor. Muy bien. Reiterándoles, el filtrado glomerular contiene sustancias de desechos, ¿no? Tiene componentes plasmáticos, ¿no? Tiene también aparte glucosa, electrolitos, bicarbonato, aminoácidos, minerales, proteínas de bajo peso molecular. La función, ya hemos dicho, del tubo contorneado proximal es recuperar de manera selectiva los componentes esenciales filtrados, ¿no? De tal manera que se reabsorbe suficiente cantidad de agua, de electrolitos, para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Y también se ajusta la excreción de bicarbonato, de iones de hidrógeno para mantener el equilibrio ácido-básico. Pero si es necesario, por ejemplo, si tuviéramos una acidosis, tuviéramos algo, una hipercalemia, es necesario, los tubos secretan cantidades adicionales de desechos, así por ejemplo eliminamos mayor cantidad de potasio, mayor cantidad de iones de hidrógeno, de tal manera para que se mantengan los niveles plasmáticos normales. Siga, por favor. Esto es un recordalis, resumiendo, ¿no?, la función renal. Ustedes saben que la función renal está implicada en muchas funciones corporales importantes. Ustedes saben, por ejemplo, que la unidad funcional y anatómica del riñón es el nefrón. Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? Sí, para que vean los problemas que sufren de insuficiencia renal, aquellos que sufren diálisis, mira, ¿qué es lo que hace el riñón? Limpia la sangre de los metabolismos de desechos de la urea, creatinina, ácido úrico. ¿Ya? Elimina los excesos de electrolitos de sodio, potasio y cloro. Elimina el exceso de hidrógeno y ácido no volátil. Regula el equilibrio hidroelectrolítico. Regula el equilibrio ácido básico. Regula la presión arterial bajo el sistema adrenal renina-angiotensina. Regula la producción de la eritropoyetina. Regula la gluconeogénesis. Y tiene una función endocrina en el metabolismo mineral y en la síntesis de la vitamina B. Entonces no se olvide entonces que el riñón elimina los productos de desecho y tóxicos. Por eso cuando uno ingiere alguna sustancia o algún medicamento, el pobre riñón se encarga de eliminarlo. Siga por favor. Entonces, ustedes ya cuando se ha hecho, por ejemplo, el estudio de insuficiencia renal, ustedes han visto, por ejemplo, ustedes han hecho la función renal, ¿no? Lo han explicado muy bien, lo han detallado bien, pero es bueno recordar qué es lo que hace la función glomerular. Filtración, filtra, ¿sí o no? Paso de agua y solutos. Excelente, ¿no? ¿Qué hace los conductos tubulares? Reabsorbe, secreta, concentra, diluye y acidifica la orina para mantener una homeostasis del medio interno. Entonces, todo esto es la función, es una función renal que lamentablemente cuando se daña, todo esto se pierde. ¿Ya? Entonces, ¿para qué es importante realizar la función renal? O sea, la prueba de la función renal. Es importante para diagnosticar, porque digo, si es una insuficiencia renal o no es una insuficiencia renal. O para hacer un diagnóstico diferencial. Luego para evaluar, por ejemplo, hay pacientes que debutan con una insuficiencia renal y yo le hidrato, por ejemplo, en el caso de una leucemia linfática, por decir, ¿no? Por la cantidad de linfocitos, digo, linfoblastos, se obstruye el riñón y hace insuficiencia renal aguda del riñón. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hidrato, le doy su tratamiento, sus diuréticos, todo. Después de un tiempo, perfectamente regulo y, ¿no?, evoluciona que ese riñón ayuda perfectamente bien. Entonces, y ahí, una vez regulado esto, yo puedo iniciar el tratamiento contra la leucemia. Antes no, ¿no?
Entonces también te evalúa la conducta terapéutica. Si tú te encuentras, por ejemplo, si tiene un paciente con daño renal, entonces tienes que dosificar adecuadamente, por ejemplo, los aminoglucosos, ¿o no es así? Ya, entonces es simple. Y además también el pronóstico, ¿no? El pronóstico de ese paciente. Muy bien. Siga, por favor. Ya está la filtración, ya hemos dicho las gradientes de presiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una presión total de 60 milímetros, fíjense el gradiente, ¿no? Y al final tenemos un balance final aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. Siga, por favor. Muy bien. Ahora, aparte de hacer la prueba de la función renal, yo tengo que pedir otra prueba para confirmar ¿no? ¿Cómo está mi, sí o no? ¿Cómo está mi función renal? Entonces, para esto determino la urea y la creatinina. La urea y la creatinina. Siga, por favor. Ahora, mediante filtrado glomerular, también, gracias a esta función, el hombre ha permitido hacer qué pruebas me mide la función renal con mayor exactitud. Entonces, en esto se ha hecho una serie de pruebas, ¿no? Ustedes lo han hecho ya, incluso en la práctica, posiblemente han hecho la prueba de la inulina, ¿no? Le han hecho la prueba de la urea misma, ¿sí o no? Y luego finalmente se ha quedado con la prueba de la creatinina. O sea, la prueba de la sustitución, ¿no? El filtrado glomerular se hace mediante el uso de la depuración de quién. ¿Depuración de quién? De la creatinina. De la creatinina. Entonces, para eso sirve eso, ¿no? Para que ustedes queden claros. Ustedes hacen la prueba de la función renal con la prueba de la filtrado glomerular de quién? De la creatinina. Por eso piden prueba de depuración de creatinina. ¿Ya? Entonces, para hacer una prueba de depuración de la creatinina, se trabaja en una orina de 24 horas. Orina de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para yo tomar una prueba de una orina de 24 horas, primeramente empiezo por decir a las 6 de la mañana. Esa prueba de las 6 de la mañana le hago miccionar todo, lo elimino al water o al urinario, ¿no? Y a partir de entonces empiezo a recolectar toda la orina que va a orinar durante el día, durante la noche, hasta las 6 de la mañana del día siguiente. ¿Está claro? Entonces, eso es una orina de 24 horas. ¿Ya? Así se debe hacer. Entonces, luego de que he recolectado esta orina de 24 horas, le mando a realizar la creatinina en orina de 24 horas. Una vez realizada el conteo de orina de 24 horas, también le hago la creatinina en sangre, de tal manera, ahí existe una prueba de función renal que aquí lo han hecho, el filtrado glomerular, donde está la concentración de creatinina en orina sobre la concentración de creatinina en sangre, multiplicado por el volumen de orina en 24 horas por el área de superficie corporal. Y eso nos va a dar la depuración de la creatinina. Normalmente la depuración, ¿han dicho cuánto es? De 80 a 120 mililitros por minuto. ¿Ya? Entonces eso sale así. ¿Está claro hasta aquí? Porque eso lo han hecho en la prueba de la insuficiencia renal. Solamente estoy... Siga, por favor. Ahí está, esa es la prueba, ¿no? Ya, esa es la fórmula. Siga, por favor. Los dos métodos. Ya. ¿Cómo yo correlaciono el valor de la creatinina sérica y el filtrado glomerular? Por eso, cuando ayer yo les dije que de qué otra manera yo mido si hay una falla renal o no hay una falla renal. Entonces les he dicho, se supone que ustedes ya leyeron qué cosa es la cistatina, la prueba de la cistatina, la prueba de Gall y la prueba de Kim-Moore. Se les ha dicho, se supone que están leyendo ya eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la prueba de la cistatina, antes que se pueda modificar la creatinina en sangre, me da un valor de una insuficiencia renal más tempranamente.
Por eso la creatinina por sí solo en sangre no es una medición de decir que es ya, ¿no? Salvo que ya Y otra prueba viene a ser la prueba de la función de la filtración glomerular, la depuración de la creatinina. Esa sí es una prueba que mide la función renal. Por ejemplo, aquí tiene la filtración glomerular. Si yo tengo una filtración glomerular de 100 mililitros por minuto, mi creatinina en sangre debe ser 1 miligramo por decilitro. De igual manera, si yo disminuyo la filtración glomerular disminuye a la mitad, o sea, en vez de ser 100, disminuye a 50, mi depuración, mira cómo va aumentando, a 2, 25 a 4, 12.5 a 8, 16, mira, fíjate. Y hay un ejemplo que hemos puesto ahí, si el filtrar glomerular es de 120 mililitros, 80 mililitros, ¿no? ¿Cuánto será mi creatinina en sangre? ¿Ya? Haces la regla y encuentras que ahí es de 0.9, aumenta a 1.2 miligramos por decilitro. Fíjense, o sea, hay una correlación entre la filtración glomerular y la concentración de creatinina en sangre. Siga, por favor. Muy bien, esto ya lo hemos dicho, siga. Aquí están las pruebas de inulina, ¿no? Para minipurato, la de la urea, ¿te acuerdas? Estos son para ver qué prueba debo hacer de la depuración de perfusión renal. Siga. Muy bien. Existen otras pruebas que ustedes en la prueba de la función renal han determinado si esta es por una insuficiencia renal prerrenal o es una insuficiencia renal propiamente dicha por daño renal. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la concentración de sodio en orina y la excreción fraccionada de sodio, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si tengo una insuficiencia renal prerrenal, voy a tener una concentración de sodio en orina menos de 20 miliequivalentes por litro y una excreción fraccionada de sodio menos del 1%. Fíjate, yo dice, con este diagnóstico puedo decir que hay una insuficiencia renal prerrenal. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una concentración de sodio mayor de 20 miliequivalentes por litro y tengo una excreción fraccionada de 2 a 3%, yo tengo la posibilidad de decir que esto es, ¿qué cosa? Es una necrosis tubular aguda, o sea, es un daño renal propiamente. Mira, ahora, de acuerdo a la ingesta, incluso yo puedo decir si es o no es un daño, ¿no? Renal o no es un daño renal. Siga, por favor. También en base a la concentración de la orina, ¿qué quiere decir? Yo, si a un paciente le deshidrato mediante una ingesta de, ¿no? Poca ingesta de líquido, o le suprimo la cantidad de agua en 12 horas, ¿no? O uso una sustancia, como la desmopresina, ¿no? Para deshidratarlo, puedo encontrar esto, por favor. Entonces, yo mediante el estudio de la ósmosis, ¿no? Puedo determinar, por ejemplo, en el caso, en una diabetes insípida, ¿qué es lo que se produce? ¿Qué se puede producir? Si hay una falla de la hormona antidiurética, ¿qué podría decir? Una deshidratación severa. Entonces, para yo saber si esa deshidratación severa es de origen central o es renal, tengo estas pruebas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo estoy diciendo, privo de líquido de 12 horas al paciente o utilizo la desmopresina. Si encuentro esto, por ejemplo, si yo le privo de líquido y encuentro una osmolaridad mayores de 800 haciendo, ¿no? Llevándole líquido y usando la desmopresina, entonces yo puedo decir que este paciente no tiene problema renal. Que en este caso la deshidratación es de otro origen, ¿cierto? Pero si a este paciente hago similar y le encuentro que la osmolaridad es menor de 300, ¿no? Y usando la desmopresina
tengo que la osmolaridad es mayor de 300, aquí puedo decir que esta deshidratación se debe a qué? Central. ¿A qué? De origen central. ¿Dónde se encuentra la hormona antidiurética? ¿En la hipófisis? ¿En qué lado? ¿Anterior o posterior? Ya, no duden, ustedes saben cuáles son las, ¿no? qué hormonas en las hipófisis anterior y qué hormonas en la hipófisis posterior. Entonces, si yo tengo esta mira, menos de 300 y mayor de 300 de osmolaridad mediante la desmopresina, digo esto es que es una deshidratación por falla a nivel central, ¿sí o no? De la hormona antidiurética. Pero, si yo hago lo mismo y encuentro un valor y la osmolaridad es menor de 300, tanto por la supresión de agua o por la utilización de la desmopresina, entonces yo sí digo que aquí hay una falla renal. Pero también, por ejemplo, cuando hay pacientes con trastornos psiquiátricos, ¿no? Pueden producir esta situación. En este caso, por ejemplo, yo al hacer esto voy a encontrar que no va a haber ningún tipo de falla renal. La osmolaridad casi está dentro del normal de 400, 800, 400, 800, que es lo normal, ¿no? Después de una deshidratación. Siga, por favor. Siga. Fíjate. Muy bien. Entonces, para yo sospechar que el paciente tiene un problema renal, puedo sospechar clínicamente. Si mi paciente me dice, yo doctor, normalmente orinaba un aproximado, te hace, dice, ¿no? 1 litro, litro y medio, te dice, ¿no? Y ahora no ni llego ni al litro, entonces lo primero que tengo que sospechar que hay un problema de insuficiencia renal. ¿O no es así? O sea, lo primero que se disminuye es el volumen urinario. O sea, esta disminución del volumen urinario siempre y cuando el paciente está realizando normalmente como siempre ha realizado. ¿Está claro? O sea, ahí no estás haciendo lo normal, pero lo que observas es una disminución de su volumen urinario. Luego, la densidad, también lo habíamos dicho, ¿cuánto es una densidad normal? ¿No? Aparte de eso, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, proteinuria, o sea, proteínas positivo, tenemos hematurias y tenemos cilindros, tenemos la certeza de que este paciente tiene una insuficiencia renal. ¿Está claro? ¿Está claro? Siga, por favor. Ahora, ¿cómo yo determino el grado de enfermedad renal? Entonces, para eso sí tengo que hacerle varias pruebas, ¿no? Tengo que hacerle los sacas de urea, creatinina, proteínas totales, como nuestros compañeros, ácido úrico, sérico, electrolitos, paratormona, ¿no? Sus compañeros ayer hablaron sobre la paratormona. ¿Qué pasaba en el paciente con insuficiencia renal? ¿Qué pasaba con el calcio? Había una hipocalcemia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la paratormona? Aumentar el calcio en sangre. Entonces, ¿qué hace? Produce una lisis de los huesos para compensar esa deficiencia. Entonces, por eso también tiene que dosarse cómo está la paratormona. En este caso, ¿cómo estará la paratormona si hay falla renal? Aumentada, ¿no? Luego se hace otras pruebas, ya hemos dicho la depuración de la creatinina, la proteína semolina 24 horas, la excreción fraccionada de sodio, el dosaje de microalbuminuria, las proteínas de Benson-Young, porque si hay un mieloma múltiple, también ocasiona daños renales. Finalmente, a este paciente le haremos una biopsia renal. ¿Cierto o no cierto? Cierto, al final siempre debe hacerse una biopsia renal. Pero paralelamente al examen laboratorio podemos hacer el examen de imagenología, ¿no? En este caso lo más sencillo es una ecografía renal, ¿no? O una gamografía
o una urografía de escritorio, dependiendo qué es lo que yo estoy sospechando. Por eso es fundamental el diagnóstico clínico, ¿no? Si es una glomerulonefritis, si es una diabetes, pielonefritis, si es litiasis, si es enfermedad congénita, etcétera, etcétera. Siga, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el examen de orina es el examen más solicitado por los médicos, ¿ya? Y es solicitado porque este examen te permite no solamente diagnosticar las enfermedades renales y de vías urinarias, no, sino también te permite diagnosticar las enfermedades sistémicas. Por ejemplo, a mí llega un paciente, le haces un examen en coma, no sabes cuál es la causa, es un niño, y sin embargo le haces un dosaje de, ¿no? Un examen completo y le encuentras cuerpos cetónicos. Entonces, tú puedes encontrar que este es un paciente con una cetoacidosis diabética, tranquilamente, sin que hayas hecho una prueba, sin que todavía no tengan un daño renal, sin que tengan una infección urinaria de vías urinarias. ¿Está claro? O lo mismo, si ustedes, por ejemplo, hacen un urocultivo, como tuvimos un caso, un paciente que tenía fiebre, y yo le digo al residente, le digo, haga su urocultivo, pero si no encuentras nada, y haga un urocultivo, efectivamente, el urocultivo sale Salmonella typhi. O sea, un paciente con fiebre y tifoidea tendría que. En este caso, el examen de orina sirvió para un diagnóstico de fiebre y tifoidea. Entonces, por eso es importante, ¿no? Siga, por favor. Entonces, mira, el examen de orina es una biopsia líquida de los tejidos del tracto urinario obtenida en forma indolora, rápida y económica. Su análisis debe llevarse a cabo de forma cuidadosa, perfectamente controlada. El médico debe ser capaz de realizar la prueba más simple e interpretar en relación al estado general y al tratamiento de sus pacientes. Ya, esto es lo que nos enseña. Diga, por favor. Sí. Ya hemos dicho, ¿ya? O sea, la orina nos sirve para hacer examen de las vías urinarias, el problema renal, y también para diagnosticar algunas enfermedades sistémicas. Siga. Entonces, ¿para qué nos sirve la orina? El examen completo de orina para una evaluación general, para descartar si hay infección urinaria alta o baja, para descartar si hay diabetes mellitus, cetoacidosis, nefropatía, nefritis, síndrome nefrótico, DBC, litiasis urinaria, ¿no? Hemólisis intravascular y otras funciones como por ejemplo de origen metabólico, de origen, hemoglobinuria paroxística, prostatitis aguda, crónica, o sea, todo eso más o menos. Muy bien. En cuanto a la copia de ustedes, eso sí lo saben, ¿no? Las orinas, ustedes saben que el 95% está formado por el resto tiene dos componentes también. Ustedes lo han visto, lo han hecho todo, solamente falta, ¿no? Falta afianzar con orinas patológicas. Eso sí, tengo yo que hablar con ustedes, los sábados vamos a encontrar esas orinas patológicas. Muy bien. Siga, ya hemos dicho eso, cómo debe ser una orina bien hecha, todos los exámenes. ¿O alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que falta, que no esté claro?